Caballos al galope, aves rapaces volando sobre el público, cientos de animales, exhibiciones, degustaciones y música tradicional. Todo eso se vivió en Fagate, la feria agroganadera de Tenerife, un gran encuentro que acercó al público la riqueza del sector primario canario. Nuestra visita comenzó incluso antes de llegar a la feria, con uno de los actos más entrañables, la Noche de los Burros, conocida por muchos como la Romería Chica de San Benito, un homenaje al mundo rural y a los animales que durante siglos fueron esenciales en las labores del campo. Claro, Ico del Alto es una zona de agricultura y ganadería, y a tiempo parcial, cuando no era la época de las papas y demás, pues se salían a la calle a la venta de lechones. ¿Cómo se llama? Perón. ¿Percherón? Sí. ¿Cuántos años tiene? 3. 3. ¿Cuánto tiempo llevas montando a Percherón? 2. 2 años. Una de las razas autóctonas que tenemos ahí presente es el burro majorero. Es una de las razas autóctonas que están en peligro de extinción. Entonces, en su momento, pues se planteó de hacer la Noche de los Burros, que es lo que estamos viviendo hoy, como seña de recuperación de esos animales. Cada año va dirigido a una raza. Este año ha tocado la raza de presa canario, a que justamente con la Noche de los Burros, cada año se distinga también una raza. Tengo 3 caballos, pero esta mulita la traigo yo de un amigo y la traemos aquí con la albarda, con el arado, con los cestos de mano con los que se sembraban las papas, con una jose con la que se cogía la hierba, y aquí a pasar el rato y que las tradiciones no se pierdan. La Casa del Ganadero, en La Laguna, fue el escenario de la feria. Entre sus diferentes espacios, la muestra de razas autóctonas canarias permitió descubrir vacas, cabras, ovejas, camellos y otras especies que forman parte del valioso patrimonio ganadero de las islas. Los concursos morfológicos premiaron a los mejores animales de cada categoría y reconocieron el trabajo y dedicación de sus criadores. Estamos valorando lo que es la vaca basta, novillos y novillas bastas. En los aplomos de las patas, lo que es la cabeza, que están rectos, y lo que es la costilla. Vaca basta de aquí, Canarias. Yo lo tengo por satisfacción, en el sentido de que a mí me gusta el ganado vasto. Yo era muy pequeño y siempre he estado con todos estos animales, y por eso ahora mismo está mi sobrino conmigo y siempre estamos trabajando con ellos. La demostración de trilla nos transporta a una época en la que separar el grano de la paja era una labor completamente manual en una tarea imprescindible para aprovechar la cosecha. ¿Esto es como hacer surf? Olas de paja. Esto es una representación, pero antiguamente lo que se hacía era quitar el grano del trigo de la paja, ¿vale? Y entonces con las horquetas lo que están haciendo los compañeros es meter el trigo para adentro y darle vuelta para que todo el grano caiga. Entonces ya después se junta y se vienta. La exposición y exhibición de aves rapaces nos permitió observar de muy cerca la fuerza, velocidad y precisión de estas especies. Verlas volar a escasos metros de los asistentes es una experiencia que sorprendió a todos. Otra de las actividades más esperadas es el arrastre de ganado. Tanto niños como adultos participan en esta disciplina que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las tradiciones más representativas del mundo rural canario. Más allá de la fuerza de los animales, el arrastre refleja la compenetración entre el ganadero y su yunta, fruto de años de trabajo, confianza y dedicación. Una tradición que sigue despertando admiración y que hoy forma parte del patrimonio cultural de Canarias. La música y el baile tradicional
también tienen su espacio en Fagate. La agrupación folclórica Los Doniz anima la jornada con un repertorio de canciones y bailes típicos canarios. Recorremos la zona dedicada a la artesanía, donde antiguos oficios siguen presentes a través de piezas elaboradas a mano. Allí descubrimos también cómo se elabora el tradicional cuchillo canario, una herramienta ligada durante generaciones a las labores del campo y la ganadería. Observamos de cerca una colmena y, guiados por un experto, conocemos el fascinante mundo de las abejas y el papel fundamental que desempeñan en la biodiversidad. En el gastromercado, pequeños productores ofrecen alimentos de gran calidad, elaborados con materias primas de las islas y procesos artesanales. ¿Qué es lo que venden? Bueno, todos vegetales encurtidos y fermentados, ecológicos de mi huerto, nutritivos, saludables y que no tienen ni conservantes ni aditivos. ¿Cuál es el producto que más sale, que más vende? El estrella es la berenjena. ¿La berenjena? No me pregunte por qué, pero la gente se enamoró. Mira, esto es la cúrcuma. ¿Por qué la fermentamos? Al fermentar un vegetal potenciamos 3 veces el poder curativo. Los ajos con miel, por ejemplo, para matar las bacterias malas del organismo. AEGIR es la Asociación de Ganadería y Productores Lácteos de Canarias de todas las islas. Por tanto, nuestro stand viene a representar una pequeña muestra de aquellos quesos más galardonados y más premiados de las islas. Una vela comestible en base de mantequilla, ya puede ser de cabra, como ha dicho Guillermo, o de vaca. En este caso tenemos cebolla caramelizada con soja, ¿sí?, cilantro y queso ahumado. Cultivamos caña y después la vendemos en zumo y con el zumo de caña pues lo mezclamos con limón, con fresa, piña, plátano y demás. Y también hacemos mojitos, caipiriñas, margaritas. Tenemos tarta de pistacho también, la ahumada y queso azul para los más atrevidos, intensos. Luego tenemos lemon pie, que es una de las más vendidas, y la especial, que es la que estás probando tú, de cacahuete, y la de galletita Lotus. Los hacemos todos nosotros, lo que podemos lo plantamos y lo que no lo intentamos comprar todo de producto local. Y aquí tenemos parchita picante con puta la madre, jengibre, mano de Buda y lima. Tenemos una crema vegana de tomillo y limón. Tenemos un licor de plátano seco y tenemos un licor de plátano a la barrica con níspero, que este ya es un licor más dulce, más meloso. Actualmente disponemos de 10 variedades a la venta. Mira, primero que nada, siendo oculto al nombre oceánico, pues me estaría bien que probaran sobre todo el anaeróbico doble lavado, que es un café especialmente hecho con fermentación de agua de mar. Y tiene un proceso de doble lavado después de las 144 horas en las que estuvo sumergido en agua de mar. Este año empezamos con la andadura del cordón trenzado, la denominación de origen Valle de la Orotava. Venimos de tradición familiar, somos la 4ª generación y hacemos el listán blanco, blanco seco y el tinto tradicional. El compromiso con el producto local también estuvo muy presente gracias a Volcanic Experience. Charlas, show cookings y catas permitieron a los visitantes descubrir y también degustar algunos de los mejores productos de Canarias de la mano de quienes los elaboran. Una forma diferente de conocer el valor del sector primario y el trabajo que hay detrás de cada alimento. El caballo vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la feria. La doma clásica y la doma vaquera muestran 2 formas diferentes de entender el arte ecuestre, pero ambas tienen algo en común: la conexión entre caballo y jinete. Entre sus protagonistas conocemos a un joven de solo 16 años que ya suma importantes éxitos. El caballo, para estar bien domado, si el caballo es bueno, se puede meter 3-4 años para domarse. Yo ahora mismo tengo 3 caballos y 2 más montando para domar de clientes. Siempre tienes el favorito. ¿Y cuál es el favorito este? Para mí el favorito ahora mismo es uno que no pude traer, que lo tengo clasificado para el Campeonato de España. Este es el primer año que voy a ir a la península a concursar. Yo concurso en las islas nada más. Esta temporada he quedado primero, segundo en todos los concursos. Quedé 4º en el Campeonato de Canarias y ahora tengo 2 clasificados para el Campeonato de España. Asistimos también a una demostración de herraje, un oficio imprescindible
para garantizar la salud, el equilibrio y el bienestar de los caballos. La presentación de ejemplares de pura raza española permite admirar una de las razas equinas más reconocidas del mundo. Y el Arabian Show pone en valor la belleza, la inteligencia y la resistencia del caballo árabe criado en Canarias. No faltan tampoco las tradicionales carreras de sortijas, una espectacular prueba de habilidad de jinetes sobre sus caballos. Tiene muchísima tradición, por lo menos aquí en la isla de Tenerife. Es verdad que en el resto de Canarias también, pero en la isla de Tenerife todavía sigue existiendo mucho arraigo a las sortijas a caballo. ¿En qué consiste? Pues bueno, en dar una carrerita con el caballo que venga sobre todo al galope, porque es verdad que facilita mucho el venir al galope a que el jinete pueda coger la cinta y mediante un lápiz intentar introducir ese lápiz por la argolla que tiene la cinta, por la anilla y lógicamente pues llevártela, ¿no? El espectáculo ecuestre de Chico de la Cruz y Estefanía Luque vuelve a cautivar al público con una demostración que combina técnica y una extraordinaria conexión con el caballo. Si quieres conocer mejor el trabajo de Chico y Estefanía, en nuestro canal encontrarás el vídeo dedicado a la Feria de Abril de la Laguna. La programación ecuestre se completa con el Classic Show en un espectáculo que une danza, arte y alta escuela en homenaje al legado del caballo español. El grupo Achamán, que este año celebra su 50 aniversario, ofrece el mejor cierre para una feria donde tradición, cultura y mundo rural vuelven a darse la mano. Después de recorrer Fagate, resulta fácil entender que esta feria es mucho más que una exposición agroganadera. Es un punto de encuentro para quienes trabajan el campo, para quienes conservan las razas autóctonas y para quienes creen que proteger nuestras tradiciones también es construir el futuro. Si te ha gustado acompañarnos en este recorrido, no olvides suscribirte al canal, dejarnos tu like y compartir este vídeo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.